Gracias damos a Dios que nos volvemos a encontrar por este canal. En este tiempo en el cual vos y yo tenemos un montón de situaciones y manifestaciones y situaciones que nos van a llevar a un crecimiento, tanto en lo familiar como en lo moral, tanto en nuestra vida cotidiana como aún en la vida laboral. Por eso es el tiempo de Dios para nosotros y creemos que Dios va a estar trayendo una palabra a nuestras vidas. Mientras que muchas personas están desanimándose, otras personas lamentablemente se han decaído, deprimido, nosotros creemos que en Dios se renovarán en nosotros las fuerzas para poder continuar. Por eso vamos a leer la palabra de Dios y vamos a compartir la palabra de Dios, que el Espíritu Santo nos ministre en este tiempo. La palabra de Dios se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 3, y vamos a leerlo hasta el versículo 6, y va a ser de gran bendición para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de aprender a avanzar, aunque las cosas muchas veces no se abran. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios que dice: Y salió el varón hacia el oriente llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000, y era ya un río que no se podía pasar, porque las aguas habían crecido en manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Y después me llevó y me hizo volver por la ribera del río, dice la palabra de Dios. ¿Cuántas veces nosotros tenemos por delante situaciones que nos llaman a un desafío? No sé cuál será tu desafío en este tiempo, pero los desafíos se presentan de diferentes formas y de diferentes maneras. Acá había un pueblo que estaba totalmente confundido, un pueblo que había y estaba viviendo distintas situaciones que limitaban sus vidas, situaciones que limitaban el crecimiento, el desarrollo, la prosperidad, situaciones que habían puesto límite a la vida de cada uno de aquellos que vivían en Israel. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que van a poner límites a nuestras vidas y van a querer detenernos. Y Dios les quiere mostrar y les quiere dar una lección con esto que estaba pasando, para que ellos pudieran entrar en otra dimensión, en otro tiempo, que puedan ver realmente que Dios estaba con ellos, que no se encontraban solos. Y dice la palabra de Dios que Ezequiel recibe esta visión en medio de un pueblo que estaba detenido, en medio de un pueblo que no avanzaba, en medio de un pueblo que retrocedía, en medio de un pueblo que no se comprometía. Acá le está dando una visión clara de lo que Dios pretendía y quería para ellos. Dios tenía preparado mejores cosas que las que ellos están viviendo. Esto es lo que vos tenés que saber, que Dios siempre tiene algo mejor de lo que estás pasando. Pero para alcanzar las cosas mejores, muchas veces vas a tener que esforzarte, vas a tener que continuar y vas a tener que dejar algunas cosas que te impedían o algunas cosas que vos tenías por seguro y ponerte en las manos de Dios y seguir lo que Dios en realidad tiene preparado para ti. Entonces nosotros vemos que empieza un camino. Cada vez que tú empieces algo y cuando lo empiezas con Dios, nunca lo debes de abandonar. Dice que mide el varón que estaba con Ezequiel, mide 1000 codos, aproximadamente unos 520 metros, mide 1000 codos, y así se llegaron con el agua hasta los tobillos, se fueron introduciendo en un río, en un caudal, en el cual ellos, mientras que avanzaban, ahora estaban logrando tener la capacidad de mojarse hasta los tobillos. Los tobillos es el principio de todo lo que Dios le quería mostrar. Es el momento donde él podía decidir volverse hacia atrás
o seguir adelante. Todavía Él tiene el dominio y tiene el control de todas las cosas, porque el agua hasta los tobillos no nos da la oportunidad de que Dios esté al control de nuestras vidas. Nosotros seguimos al control de nuestro cuerpo, de nuestras acciones, no corremos riesgo alguno, todavía podemos volver atrás o seguir hacia adelante, eso es nuestra decisión. Pero siempre que comiences algo, no debes de abandonarlo. Tienes que saber que las cosas siempre te van a costar un esfuerzo, te van a costar un tiempo, te van a costar un sacrificio. Siempre que tengas que avanzar va a haber situaciones y manifestaciones que Dios quiere mostrarte en el camino. Acá muchas veces nosotros creemos, decimos, bueno, pero Dios no le estaba mostrando muchas cosas. Sí, le estaba mostrando que si Él comenzaba y no se detenía, Dios iba a estar para que Él pudiera avanzar y alcanzar aquellas cosas que Dios ya tenía preparadas para Él. Es maravilloso saber que Dios ya tiene preparado algo para vos, que lo que vos tenés que hacer es seguir adelante y no detenerte, porque este río salía de la misma manifestación de la presencia de Dios, así nos muestra la palabra de Dios. Este río es aguas que solamente Dios pretendía y quería mostrar a este Ezequiel y también a todo aquel que se atreviese a estar en él, de que Dios estaba bajo el control de todas las cosas. Entonces muchas veces vas a tener que seguir a aquel que Dios envió para que te guíe a avanzar. Porque va a haber personas que te van a querer hacer retroceder, va a haber personas que te van a querer ser de tropiezo, va a haber personas muchas veces que van a querer cambiarte el rumbo, pero Dios tiene siempre una persona para que te acompañe y para que te dirija. Esas personas espirituales, esos que oran, esos que buscan, esos que leen, esos que están constantemente en la presencia de Dios, son aquellas personas que saben qué hacer en medio de las circunstancias que nosotros pasamos, y lo que saben que seguir el plan de Dios es lo mejor que nos puede suceder. Entonces, nunca te detengas cuando has comenzado en Dios algo nuevo. Esto tal vez sean los primeros pasos, pero estos primeros pasos son seguros, estos primeros pasos son guiados por Dios, estos primeros pasos tienen propósitos en Dios. Cuando vos y yo tenemos propósitos en Dios, pueden pasar muchas cosas a nuestro alrededor, o aún muchas cosas nos quedarán detener, pero lo importante es no detenerse, lo importante es seguir un poco más, porque cada vez que avancemos, Dios nos estará mostrando otro tiempo que nosotros vamos a poder experimentar en Él. ¿Qué fue otra de las cosas que hizo? Midió otros 1000 codos y dice la palabra de Dios que ya el agua le llegaba a las rodillas. Esto quiere decir que lo hace crecer en ese compromiso que nosotros debemos de tener. No detenerse, siempre avanzar, siempre creciendo y desarrollándonos. Lo poco o lo mucho que vos avances, eso será lo que te traerá a tu vida y a mi vida mayor seguridad, y no en ti, sino en Dios. Todavía el agua hasta las rodillas, seguía Él dominando la situación. Él todavía no estaba en riesgo, Él todavía no estaba Dios dominando completamente su vida. Yo no sé si Dios está dominando tu vida o tu vida la sigues dominando vos. Tal vez tengas que seguir avanzando para conocer más cosas de las que Dios ya tiene preparadas para ti. No te quedes a mitad de camino. Acá Él estaba a mitad de camino. Te dije no te detengas en el comienzo, pero tampoco te quedes a mitad de camino, porque hay muchas cosas que han comenzado en Dios y han recibido la bendición tal vez de una sanidad, de un milagro o de algún testimonio de la restauración matrimonial, familiar, y se han quedado con eso, recibiendo el milagro. Hace muchos años me encontré con una persona
un amigo de una persona conocida, y entonces esta persona me contaba que había ido a un lugar donde un predicador había orado por él y Dios había hecho un milagro, lo había sanado de un cáncer, y hasta el día de hoy, después de pasado 15 o 16 años, él se encontraba impecable, no había quedado rastro en su cuerpo del cáncer que había padecido, que era terminal, que los médicos no le habían dado ni siquiera una mínima de que podía salir con vida de ese asunto. Pero Dios hizo el milagro, él se quedó con el milagro, recibió la manifestación de Dios en su vida, pero nunca le buscó. Se detuvo en el camino, avanzó hasta recibir algo de parte de Dios. Él creyó y por eso fue bendecido, pero hasta ahí llegó. Y su vida, aunque tenga un milagro, su vida, aunque haya manifestado Dios una obra en él, su vida no tiene a Dios, no tiene nada. Esta es nuestra realidad. Porque solamente en Dios nosotros nos sentimos completos. Sin Dios nosotros seguimos limitados. Este hombre llamado Ezequiel seguía a aquel varón, y aquel varón le había hecho medir estos 1000 codos. Ahora estaba hasta las rodillas. No estaba ni en la profundidad, tampoco estaba en la orilla, sino que iba introduciéndose de a poco. Lo importante es seguir avanzando para que todo el compromiso que vas teniendo en Dios te pueda llevar a otra situación, en otra manifestación. Tal vez tu confianza no esté plena en Dios. Confías un poco en tus fuerzas, confías un poco en tu capacidad, confías un poco en lo que eres y confías mucho menos en Dios. Esto es lo que la palabra de Dios nos enseña, que cuando más de Dios hay en nosotros, menos de nosotros hay en mí. Esto es lo que nosotros tenemos que saber. Cuando más te despojas de las situaciones y manifestaciones de tu vida y se las entregas a Dios, es más posibilidad que vas a tener de que Dios opere en cada uno de los asuntos que te va a tocar vivir en esta tierra. Por eso que muchas veces te encontrás cansado, porque ya el agua hasta las rodillas empieza a sentirse pesada, ya te cuesta caminar, no estás caminando normalmente. Entonces te debes dejar de dirigir por Dios, porque si no te dejas dirigir por Dios te vas a cansar, te vas a agotar, va a llegar un momento que te va a limitar de tal manera que no vas a poder continuar. Entonces esto es lo que vos y yo tenemos que aprender. Tenemos que aprender que cuando comenzamos en Dios, seguimos y seguimos. Eso es lo que necesitamos. Nunca claudicar, nunca volver atrás, nunca estar indecisos y seguir o quedarse. Nosotros tenemos que saber que lo que comenzamos en Dios lo tenemos que terminar, porque Dios nunca deja las cosas a media. Dios tiene la facultad maravillosa que todo lo que comienza lo termina, porque esto que está pasando en tu vida, Dios ya lo vio aún antes que nacieses. Esto es lo maravilloso de Dios, que Dios es omnisciente y es omnipresente. Él conoce todas las cosas y Él está en todo tiempo y en todo momento. Estas dificultades que estás teniendo, estas cosas que muchas veces te están cansando, estas cosas que a pesar que hayas avanzado no estás viendo lo que quisieras ver, te tengo que decir, tienes que seguir. No es el tiempo de detenerse. Aunque se haya detenido una ciudad, aunque se detenga un país, aunque se detengan varios países en esta tierra o aún la misma tierra, nosotros no dependemos de ellos, sino que dependemos de un Dios que te está diciendo sigue, porque hay más todavía para introducirte más adelante. Y cuando vos comienzas algo, cuando yo comienzo algo en Dios, realmente es para continuar hasta tener los resultados que Dios ha determinado que se manifiesten a nuestro favor. Dios quiere lo mejor para vos, Dios quiere lo mejor para mí, y si lo mejor es seguir hacia adelante, seguir hacia la meta, es entonces lo que tenemos que hacer. El apóstol Pablo dice: no creo haber alcanzado todas las cosas, pero una cosa sí hago, seguir hacia la
meta. Nosotros tenemos que avanzar. Puedes estar pasando pruebas, luchas, dificultades, ansiedades, necesidades, tal vez temores han venido a tu vida, pero Dios todavía tiene muchas cosas para hacer en ti. No le aflojes, sigue adelante y verás su gloria. ¿Qué es otra de las cosas que hace este varón para mostrarle a Ezequiel el propósito de Dios? Él lo lleva hasta el agua, hasta los lomos. El agua hasta los lomos es hasta la cintura. Nosotros muchas veces pensamos que el agua hasta los lomos es acá arriba a los hombros. El agua a los lomos es hasta la cintura. Dios te quiere comprometido. Dios quiere que sigas avanzando. Ahora sí que estás entrando en un problema, porque ahora no se te va a hacer tan fácil, pero con Dios todo lo vas a poder, porque con Cristo todo lo vamos a lograr. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, que esa prueba que estás viviendo y esas situaciones que estás viendo delante de ti, que no pareciera que no va a ser favorable a tu vida, son las que te van a capacitar para ir a otro nivel. Este nivel que te capacita en la cintura, este nivel que te capacita hasta las entrañas, este nivel que te capacita hasta la mitad de tu cuerpo, es el nivel que te va a llevar a capacitarte para ir a otro nivel. Entonces, cada vez que te esfuerces y cada vez que te parezca imposible, es cuando Dios más y mejor se va a manifestar. ¿Por qué? Porque Dios es especialista en los imposibles. ¿Cuál es tu imposible? ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Qué es lo que estás viviendo? ¿Cuáles son las cosas que crees que ya no tienen solución? Entonces tienes que comprometerte con Dios y deja a Dios que mientras vos le obedeces y seguís avanzando, Él va a seguir haciendo lo que vos y yo necesitamos. Hay personas que han crecido y han ido de nivel en nivel, y cuando llegaron al tercer nivel, allí se encuentran con problemas, se encuentran con dificultades, se encuentran que muchas veces no pueden seguir. Dicen: no tengo fuerza, ya no me da el cuerpo, me siento cansado. ¿No has escuchado estas palabras que te voy a decir? No sé, las piernas se me volvieron pesadas. Ya no puedo caminar, no tengo las fuerzas para subir las escaleras que antes tenía. No tengo la capacidad y la agilidad que antes tenía. ¿Por qué? Porque te fuiste introduciendo en las cosas de Dios y el enemigo no va a estar contento. Él va a querer detenerte. Pero si Dios te llevó hasta ese nivel, es porque Dios sabe que tú puedes, que vos vas a poder pasar ese nivel aún, porque Él te va a llevar a niveles mayores. Esto es lo que vos tenés que entender. Que todo lleva su tiempo, todo lleva su sacrificio y su esfuerzo. Y si tú te esfuerzas, no va a ser en vano, porque Dios está en el asunto. Y cuando Dios está en el asunto, Dios se manifiesta para que vos puedas tener toda la capacitación necesaria para ir a cosas mayores. Cada vez que está cerca la bendición, acontecen cosas que te van a querer detener. Pero te quiero decir que ninguna noche se manifiesta durante el día, porque el día seguirá siendo día aunque te lo quieran oscurecer. Esto es lo que nosotros tenemos que saber, que Dios tiene cosas mayores y mejores, y que vos vas a poder disfrutar esa bendición que necesitas. Entonces acá nuevamente vuelve a ser otros 1000 codos, o sea 500 metros más aproximadamente, 520 metros. Y entonces ahora llega al tiempo donde la profundidad determinará tu bendición. Entonces dice que se mete más adentro en esos 1000 codos y se encuentra que durante ese tiempo o ese periodo ya el agua no se podía pasar si no a nado. Ese río no se podía pasar si no a nado. Ya no dependía de las capacidades naturales, sino de las manifestaciones y la influencia de ese río para poder cruzarlo. Entonces aquí nosotros vemos
que esto Dios lo había preparado para Ezequiel. Y allí, mientras que Ezequiel estaba viendo que ese río había crecido y se había manifestado, podemos entender esto, que el río crece a medida que nosotros avanzamos. No estaba el río igual que cuando comenzó, pero fue el crecimiento y el avance de Ezequiel que hizo que este río creciera. Y dice que había crecido de tal manera este río que no se podía pasar a nado. Y entonces viene la pregunta que Dios me la hace a mí, pero también te la hace a vos como se la hizo a Ezequiel. Esa pregunta que muchas veces lo hemos leído y entonces no hemos entendido. Entonces le dice, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Qué quiso decir Dios con esto? Hay muchos que no se animaron y no pudieron ver lo que vos estás viviendo. Hay muchos que se quedaron en el camino y están padeciendo. Has visto que se puede vivir lo que yo he determinado que viviera, y dice la palabra de Dios que ahora lo saca y lo hace caminar por la ribera y ahora empieza a verlo desde afuera, y todo lo que estaba al costado del río, todo estaba floreciente, todo tenía fruto, todo había crecido y se había desarrollado, porque ese río era de bendición. Entonces allí él dice, en la palabra allí nos enseña este capítulo 47 de que ese río iba a sanear e iba a bendecir todo a su paso, pero todo aquel que nadara en ese río viviría. Sabes que esto es para vos y esto es para mí. Tal vez te has pensado que ya estás liquidado o liquidada, que ya no tienes salida, que no hay oportunidades para vos. Y Dios te dice a vos y me lo dice a mí, has visto, si tú avanzas y creces, vas a nadar en la bendición que Dios ha determinado darte. No te detengas, avanza, porque Dios tiene cosas más grandes y más poderosas para mostrarte. ¿Hasta cuándo vas a ponerte límites? ¿Hasta cuándo vas a bloquearte? Empieza a seguir, sigue caminando en las manos de Dios, y entonces será Dios el que se manifieste en el tiempo oportuno, preciso que estás viviendo. Dios tiene para vos cosas que no te imaginas. Todo lo que se había muerto en tu vida ahora cobrará vida, porque te animarás, porque seguirás adelante, porque no claudicarás, porque aunque el río no se abra, a nado lo vamos a cruzar. Porque si Dios te ha llevado hasta aquí, si Dios te ha traído hasta este tiempo, es porque Dios mismo te capacitará para vivir en el tiempo maravilloso del Espíritu de Dios que te acompañará a ti y a mí. Que Dios te siga bendiciendo, que Dios te siga fortaleciendo, y no te detengas, porque aunque el río no se abra, tú estarás avanzando, porque Dios contigo está. Dios
Bueno, si has llegado hasta aquí es porque Dios también ha hablado a tu vida como ha hablado a mi vida. Hay momentos en los que nosotros somos responsables de lo que hacemos. No te detengas, avanza. Dios tiene cosas más grandes para ti. Si tú nunca recibiste a Jesucristo en tu corazón y has llegado a caminar ahora un poco en las cosas de Dios en esta programación, te quiero decir que Dios quiere darte más y te quiere ayudar en todo lo que tienes por delante. Si quieres hacer una oración de fe para recibir a Cristo en tu corazón, aquel que va a ir acompañándote en cada desafío que tengas por delante, hoy lo puedes hacer. Por eso, repite conmigo esta oración. Es una oración de arrepentimiento, es una oración donde abrimos nuestro corazón para que Dios se manifieste en nuestras vidas. Cierra tus ojos allí donde estás y repite conmigo. Señor Jesús, te necesito, porque sé que tienes cosas mejores y mayores para mí. Me arrepiento de todos mis pecados, te pido perdón. Te abro mi corazón, entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén. Si has hecho esta oración de fe, contactate con nosotros allí en el medio que está saliendo en la pantalla y así puedas seguir creciendo en este camino y avanzando sin detenerte, porque Dios tiene cosas más grandes para bendecirte y fortalecerte. Vamos a estar orando por las necesidades. Cuando Dios ha determinado manifestarse en la vida del hombre y de la mujer, está en nosotros el querer la bendición o la manifestación de Dios. Por eso, nosotros queremos recibir sanidad. Queremos recibir la bendición de Dios. Queremos que sea Dios el que esté obrando en nuestras vidas. Hay muchas personas que nos han llamado, que han sido contagiados por el coronavirus. Y nosotros creemos que Dios es hacedor de milagros. Creemos que van a salir de la situación en la que se encuentran, porque conocemos a un Dios que hace sanidades y manifiesta su poder. Por eso nosotros vamos a orar por aquellas personas que están contagiadas de coronavirus, pero también vamos a orar para que Dios cubra, guarda, proteja y esté manifestando su protección sobre aquellos que no han sido contagiados. Que Dios los libre de toda esta pandemia, de esta epidemia y de estas manifestaciones que se han manifestado a nivel mundial de este virus. Vamos a creer que el COVID-19 no podrá seguir avanzando y retrocederá en el nombre de Jesús. Y vamos a orar por las necesidades y sanidades de aquellos que están sufriendo enfermedades. Así que si quieres acompañarme en esta oración para recibir lo que Dios ha determinado entregarte. Amado Dios, Señor, te damos gracias y creemos que en la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo, bendito Dios, Señor, obrarás en cada una de aquellas personas que han sido contagiadas con este COVID-19. Creemos, Padre Dios, Señor, en tu poder, creemos en tu sanidad. Por eso ahora desarraigamos todo virus, Padre, y declaramos que se seca, bendito Dios, Señor, y lo echamos fuera de los cuerpos. Declaramos, Padre Dios, que todos aquellos que tenían síntomas, bendito Dios, Señor, tanto pulmonales, de respiración, Padre Dios, como aquellos cardíacos, Padre amado, o distintas dificultades, Señor, en el cuerpo, ahora, bendito Dios, reciben sanidad. Cada órgano que fue afectado, ahora, Padre Dios, es restaurado y sanado en el nombre de Jesús. Ahora te pedimos también, bendito Dios, Señor, que opere sobre cada uno de aquellos que tienen necesidades, bendito Dios, Señor. Aquellos que tienen enfermedades, Señor, en este tiempo y no pueden ir al médico y no se pueden atender. Aquellos que tienen, Padre Dios, Señor, dificultades para poder, Señor, tener una vida saludable. Declaramos, bendito Dios, Señor, que ahora tu poder de gloria estará sanando. Sanarás, bendito Dios, Señor, porque tú, bendito Padre, eres especialista en hacer milagros y sanidad.
enfermedades. Por eso, Señor, lo que la ciencia no puede hacer, lo que la medicina no puede cambiar, declaramos que tu poder de gloria lo logrará, bendito Dios. Declaramos sanos a aquellos que estaban enfermos, aquellos que tenían complejidades, bendito Dios, corporales, Señor. Tú recorrerás, bendito Padre, cada órgano, sanándolo en el nombre de Jesús. Sana los huesos, restaura, corrige en el nombre bendito de Jesús, Señor. Obra, Padre Dios, en la vista, obra en el oído, bendito Dios, Señor. Obra, Padre Dios, Señor, en la piel, Señor. Obra, Padre Dios, Señor, en cada parte del cuerpo, desde la mollera a la planta de los pies, Señor. Pueda tu presencia manifestarse en cada persona, Padre Dios, que esté escuchando en este día, Señor. Restaura también, bendito Padre, los matrimonios. Obra, Padre Dios, de tal manera que los matrimonios puedan estar en paz, Señor, que puedan estar comunicados, bendito Padre. Arranco la violencia, desarraigo, bendito Dios, Señor, todo espíritu, Padre Dios, de contrariedad en los matrimonios, y declaramos, Padre, la unidad en el nombre de Jesús. Bendigo a los padres, bendigo a los hijos, bendigo, Padre Dios, Señor, las fuentes de recursos y laborales que están en cada casa, en cada hogar, en cada familia. Padre Dios, Señor, se abren fuentes laborales para traer recursos, Padre Dios, pero también viene un tiempo de milagros, recursos extraordinarios, Padre Dios. Vienen, Señor, para aquellos que creen, Señor. Creemos, Padre, que este es el tiempo en el cual el cielo soltará bendiciones sobre esta tierra y las maldiciones serán deshechas en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Dios. Amén y amén. Que Dios te siga bendiciendo y nos seguimos encontrando por este canal. ¿Todavía no conociste nuestro canal? Lo podés hacer desde cualquiera de tus dispositivos. Encontranos en YouTube con el hashtag La Iglesia Sos Vos. Podrás ver todos nuestros contenidos, suscribirte y compartirlo en las redes. La Iglesia Sos Vos.